Quiero dar la bienvenida a todas y todos quienes están en la jornada de hoy, quienes nos acompañan en el conversatorio Reclutamiento y Selección Inclusivos. Específicamente vamos a hablar de la entrevista laboral. Y bueno, comentarles que desde Avanza Inclusión y el programa de apoyo a la inclusión laboral de personas con discapacidad, estamos constantemente reafirmando nuestro compromiso y creemos que estas instancias son necesarias de participación y retroalimentación con el fin de que todas y todos podamos aprender en esto y colaborar de una forma integral para una sociedad más inclusiva, y en este caso específicamente la inclusión laboral. ¿No es cierto? Me presento, mi nombre es Paulina Vergara, coordinadora del programa de apoyo a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Hoy visto un chaleco celeste, mi pelo es largo, castaño, mi tez es blanca, y ando con una blusita que se me ve el cuello que es blanco con líneas negras. También quiero presentarles a quien nos acompañan el día de hoy. Nuestra intérprete de lengua de señas, María Alicia Collante. Para quienes necesitan pueden fijar su imagen en pantalla. Y también nuestras invitadas Constanza Gasmuri y Paula Cruz, quienes nos van a acompañar en la presentación de hoy. Más adelante ellas mismas se van a presentar. Y también me gustaría aprovechar la instancia para comentarles que este es el último llamado también para que puedan participar del programa de apoyo a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Vamos a cerrar nuestra convocatoria el día 30, si no me equivoco, es mañana. Así que en el chat van a encontrar los enlaces de inscripción en nuestras dos modalidades, modalidad online, modalidad híbrida, donde van a poder encontrar diferentes cursos a los cuales ustedes van a poder inscribirse como organización. Eso es importante de mencionar, ¿ya? Estas capacitaciones están orientadas a los equipos de recursos humanos, de gestión de personas o profesionales que las organizaciones tengan relación con los procesos de inclusión que se llevan a cabo en sus organizaciones. Este programa está financiado por el Servicio Nacional de la Discapacidad y ejecutado por nosotros, Avanza Inclusión. ¿Ya? Así que están cordialmente invitados a que se puedan sumar. Este es el último día, hoy y mañana, así que para que lo revisen, le den un vistazo, si están interesados nos pueden dejar también sus consultas o dudas, inquietudes en programa de apoyo @avanzainclusión.cl y estamos contentos de poder responder sus dudas. Nos preguntan también si las personas naturales o independientes se pueden inscribir. Lamentablemente no, está orientado a organizaciones porque se marca en el cumplimiento de la ley 21.015. Es decir, está dirigido a las organizaciones que deban dar cumplimiento con esta ley, que tengan 100 o más trabajadores o trabajadoras. Así que hay otra cartera de cursos que puedan también consultar directamente a Avanza Inclusión. Y sin más preámbulos, quiero entonces comenzar la jornada de hoy y les doy el paso entonces a Paula Cruz, preparadora laboral, y Constanza Gomuri, analista de recursos humanos de Avanza Inclusión. Muchas gracias, chiquillas, por acompañarnos el día de hoy en esta jornada, y les doy el pase entonces. Muchas gracias, Pauli. ¿Presentamos al tiro o nos presentamos primero? Nos presentamos primero. Sí, por supuesto. Ya, genial. Bueno, primero que todo, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias también allá al equipo del programa de apoyo por invitarnos a esta jornada. Mi nombre es Constanza Gasmuri, yo soy analista de reclutamiento de programas de inclusión de Avanza Inclusión. Yo he visto actualmente un chaleco café, tengo lentes, tengo el pelo más o menos rubio, así que bienvenidos, bienvenidas a todas y todos. Ahí le doy el pase a la Pauli. Buenos días a todas y todos. Aquí está el contraste. Mi nombre es Paula Cruz, soy preparadora laboral del equipo de inclusión laboral de Avanza. Hoy día he visto una polera manga larga palo rosa, es un rosadito claro. Soy de tez blanca, mi pelo negro. Voy a aprovechar también para ayudar ahí a María Alicia, que es nuestra intérprete oficial, que mi apodo en lengua de señas es para ahí ahorrar el deletreo de mi nombre también.
Connie, no sé si ya queremos compartir la presentación para que ya demos inicio. Hay una gran convocatoria, así que les agradecemos su participación. La idea es que puedan ir dejando las preguntas por el chat a medida que vayan surgiendo. Ahí las vamos a poder responder al finalizar esta presentación, que si bien vamos a exponer un PPT, la idea es que sea una conversación, ustedes puedan ir dejando sus consultas, como les decía, y vamos a ir entregándoles algunos tips que me imagino que es lo que llegaron buscando también en esta instancia de conversación. Avance nomás. Sí. Ya se ve bien, perfecto. Bueno, ahí ya nos presentamos. Sí. Y ahí nos presentamos. Bueno, este conversatorio tiene el nombre, vuelvo atrás, no se me acelere. Reclutamiento y selección inclusivos, y puntualmente vamos a ver la entrevista laboral, ¿ya? Pero para llegar al tema de la entrevista laboral también tenemos que pasar por algunas fases como previas, que en esta ocasión, o la mayoría de las organizaciones que realizamos intermediación laboral de personas en situación de discapacidad, hacemos estas distintas etapas basado en un modelo de empleo con apoyo. Ya esa es como la primera aclaración que quisiera hacer. Pero ustedes como organizaciones, por ejemplo, públicas, privadas, también tienen la posibilidad de hacer, o ya creo que ya conocen, el análisis del puesto de trabajo, que es una de las primeras etapas que se debe realizar también para hacer una buena selección de los candidatos que están postulando a las vacantes que ustedes puedan tener en sus organizaciones. ¿Qué es un análisis de puesto de trabajo? Es un instrumento que nos va a poder permitir levantar mucha información de este puesto que tiene un cupo vacante, y nos permite levantar distinta información. La primera es un análisis de la estructura organizacional, por ejemplo, poder nosotros también problematizar y conocer nuestra propia cultura como organizaciones. Voy a hablar desde la mirada de empresa, por si acaso. Por ejemplo, conocer si tenemos experiencias previas de inclusión, de contratación, perdón, de personas en situación de discapacidad, cuál es nuestro rubro económico, cuáles son las relaciones sociales o cómo se generan en nuestra organización. Las variables ambientales, ¿qué tan accesibles somos? Tenemos rampas, tenemos accesibilidad tanto física, cognitiva, sensorial, todo ese análisis que podemos hacer en torno a la accesibilidad. Y también, bueno, ahí también decía el ambiente físico del trabajo, ya los accesos que puedan tener, por ejemplo, a futuro, un usuario de silla de ruedas, por ejemplo, ¿ya? La identificación de los apoyos también, como poder autoanalizarnos y decir, ya, esto sí lo podemos brindar, estos ajustes razonables estamos abiertos a poder brindar a las personas en situación de discapacidad, esto quizás se nos sale de nuestro como presupuesto, de nuestros lineamientos, no sé, hay muchos análisis que también podemos levantar en ese aspecto para ver los apoyos. Y por supuesto, creo que una de las partes más importantes son las demandas funcionales. Ahí vamos a levantar como el potencial necesario para ejecutar ese cargo. ¿Qué tanto tiempo tengo que estar de pie, sentado? ¿Cuáles son las, el tema cognitivo? Como necesito estar muy atento en ese cargo para poder ejecutarlo, necesito memoria, necesito una visión indemne o también puedo recibir algunos ajustes, etcétera, ¿ya? Hay muchas demandas funcionales que se pueden levantar en este análisis. Para apoyarte un poquitito allá en el discurso, Pauli, importante saber que, como dice aquí la Pauli, el análisis de puesto de trabajo no es solamente un perfil de cargo, sino que tiene muchos otros detalles importantes que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, ojalá el análisis de puesto de trabajo lo haga una persona que realmente haya trabajado en inclusión laboral, que tenga conocimientos, etc. Ahora sí, Pauli, te doy el pase. Y bueno, como segunda etapa, y aquí sí creo que esta es una etapa que realizamos principalmente las organizaciones, y por eso les daba esta introducción al inicio, las organizaciones que hacemos intermediación laboral, que es el perfil laboral de los candidatos, o en otras organizaciones también se puede llamar perfil ocupacional, ¿ya? ¿Por qué hago el hincapié? Porque aquí levantamos muchos antecedentes mayormente específicos que lo que se pudiese levantar en una entrevista de trabajo, y que más adelante también la Connie nos va a poder aclarar también esta diferencia entre un perfil y la entrevista en general que puede hacer una organización, ¿ya? El perfil laboral apunta a ser una evaluación también que se aplica en una entrevista y se recogen distintos antecedentes, competencias, necesidades de apoyo de la persona que está postulando en algún cargo. Al igual que el análisis de puesto de trabajo, tiene distinta información que se levanta y que nos va a permitir hacer un cruce con la información ya levantada en este APT inicial.
Por ejemplo, tenemos los antecedentes generales, la formación académica, la experiencia laboral también de la persona, cuánto tiempo ha trabajado, sus motivos de salida de los anteriores trabajos también, que no se escapa quizás tanto, no es tan distinto de la realidad de una entrevista laboral común, ¿ya? Los intereses. Creo que ahí es clave para hacer un proceso de inclusión laboral exitoso, y que creo que no solo desde la mirada, desde las personas en situación de discapacidad, sino que creo que es atingente para todos. Porque si uno no trabaja en algo que nos interese, que nos apasione, que nos guste, pues obviamente vamos a tener quizá una baja en el desempeño, una baja motivación. Entonces aquí el pie es indagar muy bien en los intereses de la persona. Saber si en el cargo que está postulando realmente le interesa, problematizar el por qué quiere trabajar, etc. Identificación de los apoyos, al igual que en el APT, y aquí nos vamos a centrar en lo que la persona necesita, y es la persona finalmente quien nos va a entregar esa información durante la entrevista. O sea, él o ella nos puede indicar, ya, necesito esto para ejecutar el cargo, o en verdad no necesito nada, o hay cosas que sí, otras que no, otras que pueden ir variando en el tiempo, que va a ir a un concepto relacionado que vamos a hablar más adelante de ajustes razonables. Y por último, el potencial funcional, que son las habilidades y la capacidad para ejecutar una tarea. Y ahí también va muy de la mano con esta información que levantamos en el análisis del puesto, dentro de las competencias físicas, de las habilidades físicas, perdón, de las habilidades cognitivas, las habilidades sensoriales, y ahí tenemos como un distinto análisis para poder identificar las necesidades de apoyo y el match. Y el match. Ahí viene la siguiente PPT, o esta compatibilidad, que acá están, bueno, el mismo detalle, el análisis del puesto y el perfil laboral del candidato. Entonces hacemos este cruce, ya, tenemos, ya, la persona tiene que estar todo el día de pie, según el análisis del puesto, y efectivamente nuestro candidato tolera una jornada todo el día de pie, por ejemplo. Entonces ahí tenemos el primer cruce, que decimos, ok, tenemos un match, ¿ya? Y así hacemos el análisis por cada demanda funcional y por cada habilidad funcional que tenga la persona. Y eso nos va a entregar un match final o una compatibilidad final, y por sobre todo, lo más importante, nos permite identificar y como levantar con la persona los ajustes razonables que puede requerir para un determinado cargo, ¿ya? Importantísimo, y yo creo que esto es muy, muy relevante, el tema de los ajustes razonables. No, avance nomás conmigo. Ya. Que los ajustes razonables es un derecho de las personas en situación de discapacidad. No es como, a veces puede ser mirado quizás como un capricho, así como, ya no, esta persona como que quiere tomar pausas porque se quiere ir a hacer un café, porque, etcétera. No, es porque necesita la pausa por probablemente su situación de salud. Y esto es un derecho, ¿ya? La ley 20.422, que es también la que respalda el tema de los ajustes razonables, así como también la Convención de las Personas en Situación de Discapacidad, señala que los ajustes razonables son distintas medidas de adecuación que pueden ser físicas, sociales, ambientales, etcétera. Pueden ser un sinfín, una variedad, así como la discapacidad en general es muy diversa, los ajustes razonables también, y son individualizados por cada persona, ¿ya? Lo importante es que no suponga una carga desproporcionada. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos que van en relación con ello, ¿ya? Y esto va a posibilitar o facilitar la accesibilidad o la participación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Y si bien ahora estamos orientados mucho al trabajo, los ajustes razonables es también transversal, o sea, debiese ser para acceder a la salud, para acceder a la educación, para acceder a un espacio de participación social, que también todos tendríamos que tener esta igualdad de condiciones y accesos. Y acá están algunos ejemplos de ajustes razonables. A la izquierda, el primero está el JOS, que es un lector de pantalla, por ejemplo, que puede ayudar a las personas con alguna discapacidad visual para poder obtener de manera auditiva toda la información que hay en un computador, permitiendo que la persona pueda desempeñar, por ejemplo, un cargo administrativo o un cargo donde tenga que ocupar el computador durante su jornada de trabajo, ¿ya? En segundo lugar, al medio tenemos pictogramas, o estos monitos que a mí me gusta decirle que es como más entendible. Tenemos tres que dice elegir, trabajar, terminar.
y nos muestra, ¿cierto? Con estos monitos de palito que es primero elegir, después trabajar, después terminar, y eso puede ser también de apoyo para algunas personas que necesiten acceder a la información, acceder a las distintas instrucciones de un puesto de trabajo. Por último, en el último ejemplo, ahí se visualiza una persona que tiene una amputación de una de sus extremidades inferiores y ocupa muleta, y es el contador, dice ahí. Entonces tenemos oficina en el segundo piso. Aquí el ajuste razonable sería poder modificar esta distribución de las oficinas, despejar los espacios, por ejemplo, para permitir el libre acceso, quizás que si tenemos solo escalera para acceder al segundo piso y a la persona le complica mucho, bajar su oficina al primer piso, pero ojo, y aquí quisiera detenerme un poquito porque los ajustes razonables, si bien son para que la persona se pueda desempeñar de manera óptima y en igualdad de condiciones en un puesto de trabajo, también es importante considerar todo lo otro, porque uno, cierto, al trabajo no solo va a trabajar, pues también hace vida social durante los almuerzos, se establece prácticamente una familia, estamos casi todo el día en el trabajo. Entonces, los espacios comunes, baños, casinos, no sé, sala de reuniones comunes, la idea en este caso también sería que estuviesen en el primer piso o que la persona pudiese acceder. Sí. Ahí también voy a meter la cuchara de nuevo, pero es más que nada para mencionar que los ajustes razonables a veces se piensa que son carísimos, que hay que casi que botar un edificio completo para poder volver a hacerlo, que hay que poner un ascensor, etcétera, y muchas veces la persona requiere ajustes razonables que no generan un gasto desproporcionado a nivel económico para la empresa. Por lo tanto, siempre los ajustes razonables hay que preguntárselos a las personas y no asumir qué tipo de ajuste razonable necesite porque son muy personales. Por ejemplo, el JOS, si bien es una plataforma, ¿cierto?, de lector de pantalla que es pagada, también existen otros lectores de pantalla que son gratuitos, como el NVDA, por ejemplo, que funciona muy similar. Por lo tanto, es el tema de ir buscando, de preguntarle a la persona cuáles son sus alternativas, cuáles son sus ajustes, y no necesariamente son carísimos para las empresas. Eso quería decir. Y ahora pasamos al área de reclutamiento. Ya, ahora pasamos de lleno un poquitito a lo que es selección de personal, reclutamiento de personal, entrevista laboral, etcétera, para personas con discapacidad. ¿Qué es el reclutamiento? El reclutamiento es principalmente el momento en que las personas de recursos humanos en general realizan una atracción de talentos o una atracción de postulantes, ¿cierto? Para rellenar una vacante que tengan disponible dentro de la empresa, ¿cierto? Ahora, al momento de realizar el reclutamiento inclusivo, tenemos que tener en cuenta distintas barreras que podrían presentarse para las personas con discapacidad al momento de postular una vacante, ¿ya? Como por ejemplo, hay muchas veces, o lo que más utilizan las empresas para postular una vacante o para poder generar una vacante es el portal laboral, ¿cierto? Y el portal laboral, si bien es una herramienta muy necesaria dentro de las empresas, quizás hay personas que no pueden acceder a ellos por X razón, quizás no tienen lectoescritura, quizás no saben cómo usar un computador, quizás no saben cómo ingresar sus datos dentro de un portal laboral, y es por eso que eso puede generar una barrera, por ejemplo, para una persona con discapacidad intelectual que no pueda usar un computador, que no sepa cómo utilizar un computador, etc. Por lo tanto, ahí hay que considerar este tipo de barreras, ¿cierto? Para que podamos hacer un reclutamiento realmente inclusivo. Y vamos a ver un poquitito también en la publicación de avisos, ¿ya? Ahora sí vamos a hablar un poco de los portales laborales y cuáles son otras alianzas también que podríamos tener para el tema del reclutamiento. Uno, ojalá priorizar portales laborales que sean accesibles. Hay distintos tipos hay distintos portales laborales, nos encontramos con muchos. Está la DNE, ¿cierto? Está Chiletrabajo, Computrabajo, trabajando.com, Laborum, incluyeme.com, que también es para personas con discapacidad, etcétera. Y actualmente hay muchos portales que se han abierto también al tema de inclusión laboral, ¿cierto? Haciendo que esos portales sean más inclusivos, etcétera. Por lo tanto, es importante que también tengamos en consideración esos factores. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Uno, explicitar el compromiso con la inclusión al momento de publicar. O sea, por ejemplo, bajo el marco de la ley 21.015 que fomenta, ¿cierto?, la contratación de personas con discapacidad, nos encontramos en la búsqueda de tal cargo, ¿cierto? Y ahí desglosamos la oferta. Luego de eso, activar, ¿cierto?, múltiples fuentes de reclutamiento.
¿Ya? ¿Qué significa eso? Que no nos quedemos ojalá solamente con los portales para la gente que quizás no tiene la accesibilidad a ello, sino que generar otras alianzas que nos pueden ayudar a reclutar personas con discapacidad si es que necesitamos o si queremos contratar para la inclusión laboral, que ojalá sea así, ¿cierto? Siempre tiene que ser así. El tema de las alianzas, podemos tener alianzas con las OMIL, por ejemplo. Las OMIL actualmente, no todas, pero muchas, están abriendo, ¿cierto?, el espacio para la inclusión laboral, están contratando, por ejemplo, terapeutas ocupacionales, están abriendo departamentos exclusivamente de discapacidad, donde podemos reclutar personas, ¿cierto?, que tengan su credencial, etcétera, y las podemos incluir a un puesto laboral. Esa es una alianza. También podemos generar alianzas con otras entidades como fundaciones, por ejemplo, como por ejemplo también lugares o instituciones que se dediquen a esto, como por ejemplo Avanza Inclusión, con los programas de inclusión que tiene, y también publicar en portales accesibles, como yo les decía, considerando los criterios de accesibilidad. O sea, por ejemplo, utilizar un discurso, ¿cierto?, que no sea tan técnico, ya utilizar una oferta laboral o publicar una oferta laboral con un lenguaje simple para que todo el mundo lo pueda entender. Hay portales, o la idea es que se avance en eso, ¿cierto?, que tienen como un megáfono, ya que es para que si uno aprieta ese megáfono se pueda leer la oferta laboral, ¿cierto?, o lo que sale escrito en esa página. Ya, eso también es un tema de accesibilidad importante, que no todos lo tienen, pero ojalá se vaya avanzando a que todas las páginas puedan tener eso. Y publicar también entregando información de accesibilidad, si así se requiere, o si así lo quiere la empresa, por ejemplo, en lo que se pueda haber rescatado en un APT, en un análisis de puesto de trabajo. Ojalá que se pudieran dar puntos, ¿cierto?, de esta accesibilidad en la oferta laboral, porque así la persona va a saber a qué está postulando, va a tener toda la información, ¿cierto? Y eso obviamente se va a ir profundizando en una entrevista si la persona pasa preselección. Y esto es súper importante, preguntas no discriminatorias, ¿ya? ¿Qué significa preguntas no discriminatorias? Por ejemplo, la idea es que no se puede seleccionar por tipo de discapacidad. La idea es que si una persona tiene discapacidad X sea, se puedan prestar los ajustes razonables para que esa persona se pueda desempeñar de manera óptima en el puesto de trabajo y pueda hacer un aporte para la empresa. Pero las empresas, de hecho, por ley no pueden seleccionar por tipo de discapacidad, ya, a no ser obviamente que la naturaleza del cargo lo requiera, pero eso se tiene que demostrar, etcétera, etcétera, ya. Por lo tanto, una pregunta discriminatoria sería, por ejemplo, ¿qué tipo de discapacidad tienes? O, por ejemplo, ¿te descompensas en algunos momentos? Por ejemplo, esa es una pregunta que puede ser discriminatoria. O, por ejemplo, ¿cuál es tu diagnóstico médico? Eso también puede ser una pregunta discriminatoria. Ejemplo, puede existir un sesgo quizás con una persona que tenga esquizofrenia, ya, pero esa persona puede estar totalmente compensada y puede realmente hacer su trabajo, y se podría generar algún sesgo. Por lo tanto, no hacer preguntas discriminatorias, sino que prestar los ajustes necesarios. Sí, ahí Luego yo de quería eso, meter la cuchara también, yo también meto la cuchara, porque van a ver que durante nuestra presentación va a salir harto esto de las preguntas no discriminatorias, ¿ya? Y quizás para ustedes va a decir, ya, pero si esto ya lo dijeron, vamos a hacer harto hincapié en eso, porque estamos en una sociedad que todavía está como en pro de la inclusión, estamos aprendiendo, ¿cierto?, de inclusión, entonces todavía podemos, y está dentro de alguna forma como validado también cometer algunos errores, ¿ya? Entonces vamos a hacer harto hincapié en eso, porque todavía tenemos personas que van a sus entrevistas de trabajo, me dicen, pucha, ¿sabes qué? Me preguntaron por mi discapacidad y en verdad a mí no me acomoda hablar, y eso también es su derecho, mantenerse así como en silencio, porque creo que a nadie, y es algo que la Connie también va a tocar más adelante, cuando nosotros vamos a una entrevista laboral, no nos preguntan si tenemos diagnósticos médicos. Entonces, ¿por qué a la persona que ya sabemos que está postulando por inclusión y todo, le preguntamos su diagnóstico médico? Si no, tendría que abordarse, porque ahí pasa a ser un proceso de discriminación. sí, acá también la Pauli toca un punto súper importante, que nadie nace sabiendo, ¿ya? Y para eso son de hecho estas instancias, para que obviamente las empresas vayan aclarando este tipo de dudas, se vayan interiorizando con la inclusión laboral, ¿cierto? Y es normal que de repente nosotros podamos tener algunos sesgos, podamos no saber, por ejemplo, del lenguaje inclusivo y ese tipo de cosas. Lo importante es tener las ganas, la motivación, e ir aprendiendo sobre estos temas para más adelante, obviamente, replicar
lo que sí es una inclusión laboral exitosa y además de inclusión laboral, inclusión social. Y en cuanto a la preselección, ¿cierto? Bueno, la preselección es un proceso de filtro que es un poco más específico, donde ya cuando tenemos, no sé, 20 candidatos, por ejemplo, por una oferta laboral, vamos seleccionando los que posiblemente puedan cumplir mejor con las competencias del cargo, y ahí hacemos, generalmente se utiliza un screening telefónico. ¿Qué significa eso? Se llama a la persona, y se le preguntan algunas cositas, ¿cierto?, que puedan ser relevantes para el puesto de trabajo, en cuanto, por ejemplo, a su experiencia laboral, su motivación por el cargo, las habilidades, cursos que ha hecho, etcétera, etcétera, y se realiza este primer filtro. Ahora, hay que considerar también algunos obstáculos o barreras que podrían tener personas con discapacidad al momento de realizar la preselección. Generalmente se utiliza un screening telefónico. ¿Y qué pasa cuando una persona tiene discapacidad auditiva? Entonces, por ejemplo, con una persona sorda que tenga discapacidad auditiva total, por ejemplo, no se le puede hacer un screening telefónico, por lo tanto hay que tener ciertas consideraciones con eso. La voy a contactar por WhatsApp, por ejemplo, o si es que sé lengua de señas, si es que puedo interpretar más o menos lo que esa persona quiere decir, puedo hacer una videollamada, ya puedo pedir ayuda quizás a una persona que sepa lengua de señas con que me ayude, puedo hacer una videollamada con subtítulos, por ejemplo, ya, por lo tanto, considerar esos obstáculos que podría tener la persona, ya, para considerarla en el proceso de preselección, por ejemplo, y que no se pierda la oferta laboral. Podemos estar perdiendo un talento importante por no considerarla, porque quizás nos da miedo, o no sabemos cómo comunicarnos, etc. La flexibilización de requisitos, importantísimo, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta en los equipos de recursos humanos que muchas veces la persona no va a calzar al 100%. Una persona sin discapacidad puede que tampoco calce un 100%. Una persona con discapacidad tampoco quizás va a calzar al 80%, al 75%, al 90%. Por lo tanto, en cuanto a la flexibilización de requisitos en un proceso de inclusión laboral es importantísimo. Por ejemplo, hay personas que quizás, no sé, pues tengan un Excel intermedio no avanzado, quizás se pueda considerar un curso para esa persona, pero no dejarla fuera. Quizás una persona que tome medicamentos en la noche y y se esté postulando a un puesto de trabajo que sea por turnos, mañana, tarde, noche, considerar flexibilidad, por ejemplo, en requisitos horarios. ¿Ya? Eso también es súper importante. Y realizar preguntas atingentes no discriminatorias. Nuevamente, nos vamos a dejar hasta acá con las preguntas discriminatorias. ¿Ya? Pero la idea es que si se vaya aprendiendo es que se vaya interiorizando un poquitito. Lo mismo que en la etapa anterior. ¿Qué podemos sí preguntar? ¿Ya? Si cuenta con credencial de discapacidad, porque esto también lo necesitamos para dar el cumplimiento a la ley. Por lo tanto, ¿cuentas con credencial de discapacidad o cuentas con una pensión de invalidez? Esa pregunta es válida. Ya la persona me va a decir sí, no, la estoy tramitando, etcétera. ¿Ya? Y consultar sobre las necesidades de ajustes o apoyos que necesita la persona para el proceso de selección, tanto para el proceso de entrevista como para el proceso de cuando ya ingrese a trabajar, si es que queda trabajando. Ya, eso es súper importante. Los ajustes razonables se aplican desde el momento de la entrevista. ¿Ya? Entonces, dos preguntas importantes. ¿Cuentas con credencial a pensión? Consulta sobre ajustes razonables. ¿Qué sería una pregunta discriminatoria? Las mismas que le estábamos diciendo anteriormente. ¿Qué discapacidad tienes? Por ejemplo, eso ya podría la persona decir, ya, pero es que, pucha, si digo que tengo discapacidad física, capaz que me digan que no. Pucha, si digo que tengo discapacidad visual, capaz que les dé susto y no sé qué. Entonces, por lo tanto, eso podría considerarse una pregunta discriminatoria. Ya, lo mismo con el diagnóstico médico, etc. Y muchas veces, si yo digo, ¿cuentas con credencial de discapacidad o necesitas algún ajuste? La persona misma me va a decir, no, mira, yo tengo esto en una mano, por lo tanto necesitaría esto. O yo tengo algo en la espalda, por lo tanto necesito no cargar tanto peso. ¿Ah? O por ejemplo, no sé, pues yo necesito un ampliador de pantalla, tengo discapacidad visual, pero no total, por lo tanto necesito un ampliador. Y todo eso lo vamos considerando para el proceso de selección, ya que si la persona avanza en el proceso y tenemos la entrevista, tenemos que considerar estos factores para que la entrevista realmente sea inclusiva. Dale nomás, Paula. Sí, algo que quería agregar de la diapositiva anterior, del tema de la flexibilización de los requisitos, algo que también se da mucho dentro de las organizaciones es como pedir el cuarto medio. Ya, para algunos cargos quizá técnicos o no sé, que se requieran como mayores requisitos que uno cree que se aprenden en la enseñanza media, puede ser.
pero a veces nos pasa que nos enfrentamos a ámbitos más de producción, otros requisitos u otras áreas de trabajo donde también se exige el cuarto medio. Y ahí estamos dejando fuera una población importante, por ejemplo, de aquellas personas que estudiaron en educación especial. Lamentablemente, la educación especial en Chile no es reconocida, o sea, los chicos que llegan a nivel laboral, ellos a veces incluso confunden y dicen, no, terminé la escuela, porque efectivamente terminan la escuela especial, terminan en el nivel laboral, pero no tienen el cuarto medio reconocido por el Mineduc. Entonces, el poder flexibilizar, o a veces caemos en el sesgo de decir, oye, pero es que necesito que sepa leer y escribir, o que sepa contar porque tiene que, no sé, encajar 10 productos en una caja. El que haya estudiado en escuela especial tampoco quiere decir que no haya desarrollado la lectoescritura o que no sepa contar. Hay chiquillos que uno los ve y conversa con ellos y uno dice, ah, sí, podría tener hasta un segundo medio, pero estudio en escuela especial. Entonces, creo que en la flexibilización de los requisitos también es importante tener el nivel educativo que estamos requiriendo y si es tan necesario que sea excluyente para ciertos cargos. Sí, súper. Y en cuanto a la entrevista, aquí es como ya como lo central a lo que nos vamos a ver ahora. Hay consideraciones importantes. No hay un tipo de entrevista que diga, no, esta entrevista es específica para personas con discapacidad, porque eso ya obviamente sería discriminatorio. Lo que sí hay que tener muy, muy en cuenta es prestar los ajustes necesarios que la persona nos dijo en el proceso de preselección. Por eso es tan importante las preguntas que le estábamos mencionando anteriormente. ¿Ya? Entonces, contemplar primero la accesibilidad física o virtual en el caso de que, por ejemplo, la entrevista sea virtual. Ya, accesibilidad física, por ejemplo, ya la persona me dijo, soy usuaria de silla de ruedas, considerar que la entrevista se realice en un lugar que sea accesible. Si mi empresa, por ejemplo, no es accesible, hay que ver ahí un lugar, ¿cierto? Hay que tener en cuenta estas consideraciones de accesibilidad, un lugar donde se pueda realizar la entrevista, etcétera. Virtual significa consideraciones de accesibilidad también. Por ejemplo, si yo voy a entrevistar a una persona que tenga discapacidad auditiva o una persona sorda, ¿cierto? Que sí se utilicen la accesibilidad necesaria, como por ejemplo la utilización de subtítulos, ¿ya? Es importante que tengamos en cuenta todo eso a la hora de entrevistar y que eso lo veamos antes, ¿ya? O sea, ya, en el proceso de selección la persona me dijo esto, entonces yo al momento de entrevistar a la persona para la entrevista laboral, yo voy a tener en consideración eso, lo voy a tener visto antes y todo, para no andar corriendo así como, hoy se me olvidó esto, no, que esta persona necesita este ajuste, no sé qué, y no se presten los ajustes correctamente, ¿ya? Eso es súper importante. Cumplir con los ajustes razonables, como ya lo dije, me adelanté, yo siempre me voy atropellando a mí misma. Después, la entrevista no debe centrarse en un diagnóstico médico, que es lo que habíamos dicho. La entrevista laboral, y eso es una entrevista que se centra en las habilidades de la persona, en las competencias que tenga la persona. Si bien nos podemos encontrar con distintos tipos de entrevista, por ejemplo, la entrevista por competencia, la entrevista individual, la entrevista de panel, la entrevista grupal, la entrevista situacional, hay un sinfín de tipos de entrevistas, ¿cierto? El assessment center, etcétera. Por lo tanto, tenemos que pensar en qué ajustes podría necesitar esa persona para la entrevista y evitar también, ojalá, los sesgos que pudieran haber con esa persona con discapacidad. ¿Ya? Hacer una entrevista como cualquier otra entrevista prestando los ajustes. Esa es la idea. ¿Ya? Por ejemplo, lo que hablábamos del diagnóstico médico. A mí, por ejemplo, yo como Constanza nunca he ido a una entrevista laboral donde me digan, oye, ¿cuál es tu diagnóstico médico? ¿Tenías alguna enfermedad o algo así? Nunca me ha pasado. ¿Ya? Por lo tanto, ¿por qué lo vamos a hacer con una persona con discapacidad? Si bien, obviamente, hay que preguntarle si tiene credencial, hay que preguntarle si necesita ciertos ajustes, y ahí mismo puede salir también el tema el tema de los ajustes, la discapacidad, el tema de que necesita apoyo, etcétera. No centrar esa entrevista en un diagnóstico médico, porque no es una entrevista médica, es una entrevista laboral. Por lo tanto, hay que ver cómo la persona se va a desempeñar en ese puesto de trabajo al que está postulando, ¿ya? Luego, generar un ambiente ameno para la entrevista. Bueno, esto en general es para toda la entrevista laboral, ¿ya? Es súper incómodo cuando nosotros vamos a una entrevista laboral y es todo así como, todo correcto, no puedo mover, no puedo pestañear, no puedo mover un dedo, es bastante incómodo, ¿cierto? Entonces la idea es, ojalá, generar un ambiente correcto, un ambiente ameno, ¿cierto? Donde sea una conversación, ya, no sé, si bien la entrevista laboral igual es un proceso estresante, es un proceso donde a todos de repente estamos así como medio nerviosos,
ya es un proceso, ojalá que se haga bien ameno, bien accesible, se presten los ajustes necesarios y que sea una conversación donde la persona se explaye, que sienta la confianza de decirnos a nosotros, mira, yo he hecho esto en mi vida, ¿cierto? Es la oportunidad que tiene la persona para venderse, para decirnos, ya, yo soy bueno para esto, yo quiero este trabajo, necesito este trabajo, ¿cierto? Y que nosotros digamos, wow, esta persona es para mí, es para mi puesto, ¿cierto? Es para lo que yo estoy buscando, ¿sí? Y ahí nos van a decir los ajustes y nosotros como empresa, ¿cierto? Como derecho que tiene el trabajador, de que nosotros le prestemos esos ajustes razonables. De nuevo, no realizar preguntas discriminatorias, de nuevo, ya, eso siempre va a ir, ya, siempre va a ir las preguntas discriminatorias. No preguntar por tipo de discapacidad, no preguntar si con qué cosas se puede descompensar o no, ¿cierto? Preguntarle solamente los apoyos que necesite y la persona sola nos va a decir los apoyos. Y si es que la persona entra, por ejemplo, por un programa de inclusión laboral, ya, ¿se me escucha bien, cierto? ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Si es que la persona, por ejemplo, me fui un poquitito, pero si la persona necesita ciertos apoyos, ¿cierto? Nos va a decir, ¿ya? Eso es súper importante. Y la accesibilidad en los instrumentos de evaluación psicolaboral. Hay muchas empresas que realizan test, ¿cierto? Pueden ser test cognitivos, pueden ser test psicodiagnósticos, ¿cierto? Pueden ser test psicolaborales, etcétera. Ya, esos test, chiquillos, son a veces un poco discriminatorios, ¿ya? Y es importante que nosotros hagamos los ajustes necesarios para las personas. Si bien estos test se van a tomar muchas veces en la empresa porque es parte del proceso laboral, ¿cierto? Y no está mal, los test son de apoyo para la entrevista, ¿ya? No es decidor. Ahora, si una persona postula y tiene discapacidad visual, posiblemente yo no voy a poder tomar un Lucher, ¿cierto? Que es el test de los colores, ¿ya? Y ahí hay que hacer un ajuste necesario, ¿cierto? Y quizás hacerle otro tipo de entrevista, quizás realizar algún otro tipo de prueba, ¿cierto? Quizás una entrevista situacional. Ahí la empresa, ¿cierto? Decide qué es lo que ajuste o requiere esa entrevista, ¿ya? Y qué ajuste también requiere la persona de acuerdo a lo que nos menciona. ¿Sí? Pero tener mucho ojo ahí con la accesibilidad de los instrumentos que se pueden tomar dentro de el proceso de selección de personas. Y la selección, ¿ya? Cuando ya entrevistamos a muchas personas, ¿cierto? Muchas veces, uy, perdón, se me cayó. Muchas veces los puestos de trabajo tienen a muchos candidatos, ¿cierto? A muchos postulantes dentro de sus filas. Y en el proceso de entrevista vamos seleccionando los que pudieran cumplir mejor, ¿cierto? Con el puesto de trabajo. Y cuando ya a veces las empresas generan una terna, ya ahí van a decidir por la persona que va a ingresar a trabajar. ¿Qué consideraciones u obstáculos importantes podemos ver en el proceso de selección inclusivo? Uno, la selección debe ser realizada por competencias o por habilidades de la persona, independientemente de la entrevista que se realice. Ojalá que se centre en las competencias y no en discapacidad. Ya a veces nos ha tocado que se selecciona por tipo de discapacidad y eso es súper importante. Ojalá no se seleccione por tipo de discapacidad a las personas, ¿ya? O sea, en verdad no se puede. La idea es prestar los ajustes razonables, ¿ya? Para que esa persona se pueda desempeñar correctamente. Por ley no se puede decir que vamos a trabajar con un tipo de discapacidad por sobre otra, ¿sí? A no ser, obviamente, que la naturaleza del cargo así lo requiera. En cuanto al proceso de un programa de inclusión laboral, es importante también apoyarse quizás en eso. Si es que la empresa, por ejemplo, no tiene ningún tipo de experiencia en inclusión laboral, los programas de inclusión laboral son importantes porque se realiza un match, como lo decía la Pauli antes. Tenemos, por ejemplo, el cargo, ya, por ejemplo, de, no sé, contador. Postula una persona, ¿cierto?, con discapacidad y se genera este perfil laboral, ¿cierto?, que es súper específico, la entrevista es súper larga, etcétera, se genera ahí las preguntas que decía la Paula anteriormente, ¿cierto? Se ven las redes de apoyo, etcétera, y se genera este match antes de presentarlo a la empresa. Por lo tanto, ahí podemos también tener una visión mucho más detallada del proceso y de realmente si la persona va a ser compatible con el cargo. No estigmatizar los ajustes razonables, esto también es importante, no decir, ya es que la persona tiene discapacidad auditiva, por ejemplo, por lo tanto yo tengo que prestar este tipo de ajuste razonable. Ya, ese es un error que muchas veces se cae, ya que obviamente ahí se va aprendiendo ese tipo de cosas porque, como yo les dije antes, nadie nace sabiendo.
Pero siempre preguntar, ¿ya? Siempre preguntarle a la persona qué ajuste necesita, porque de repente nos dicen, va a ingresar una persona con discapacidad visual. Ah, ya, hay que tener un lector de pantalla, no sé qué. Pero no sabemos si es total, si es parcial. Entonces hay que preguntarle a la persona, quizás la persona no necesita un lector de pantalla, quizás necesita una ayuda técnica, quizás necesita un ampliador de pantalla, ¿ya? Entonces eso es súper importante. Preguntarle a la persona qué tipo de ajuste necesita y no decir como, ah, ya, yo voy a ponerlo a veces pasa también que cuando las empresas tienen escalera y entre una persona con silla de ruedas, no, esta persona la vamos a poner, por ejemplo, o una persona con bastón, por ejemplo, la vamos a poner en el primer piso, ¿ya? Pero le preguntaron a la persona si quería estar en el primer piso. Quizás si es una persona con bastón sí pueda subir escaleras, quizás más lento, pues, pero no significa que no pueda. Quizás el ajuste razonable sería ahí que las reuniones, ¿cierto?, se hagan más abajo y no se sigan haciendo en el segundo piso para incluir a la persona y no aislarla de sus compañeros, ¿ya? Eso es súper importante. Preguntarle siempre a la persona sobre los ajustes razonables. Considerar, ¿cierto?, los distintos tipos de accesibilidad, ya, por ejemplo, si es una persona, no sé, con silla de ruedas, considerar la accesibilidad que tenga el edificio. Si es una persona con discapacidad visual, quizás ahí también considerar el tema de no mover los muebles, ya, etc. No discriminar por tipo de discapacidad, de nuevo, y apoyarse en instituciones dedicadas a la inclusión laboral si existe desconocimiento sobre esta temática. ¿Ya? Acá también es importante, si nunca la empresa ha hecho un proceso de inclusión laboral, es normal obviamente que existan dudas, que no se sepa cómo hacer un poco este proceso, que existan dudas de todo tipo. Por lo tanto, si es que existe la posibilidad de apoyarse en alguna institución que realice programas de inclusión laboral, como Avance Inclusión, también es importante que se pida ayuda, ¿ya? Eso va a hacer que el proceso pueda ser más fluido, podamos resolver todas las dudas necesarias, podamos apoyar en los procesos de inclusión, en la persona con discapacidad que vaya a entrar a ese lugar, ¿cierto? Que se le haga un seguimiento importante, ¿ya? Porque la persona que entre por un programa de inclusión va a pasar por distintas etapas y si se apoya en un programa, se va a hacer un seguimiento, ¿cierto? Se va a hacer una evaluación de desempeño, si hay cualquier problemática, por ejemplo, con el trabajador o con la institución, se va a hacer saber al programa y se van a prestar los apoyos necesarios para que ese problema se pueda solucionar, por lo tanto, es muy importante. Y recomendaciones al momento del ingreso. Uno, concientizar al equipo. La concientización es muy importante, sobre todo si no se ha hecho nunca inclusión laboral. Ya, concientizar al equipo de trabajo sobre que va a ingresar una persona, ¿cierto?, por un programa de inclusión o por inclusión laboral, una persona con discapacidad. Y aquí es importante también el tema de preguntarle a la persona si quiere participar de ese proceso de concientización. ¿Ya? Hay personas que dicen, no, la verdad es que no me interesa participar del proceso de concientización, o que no quieren, o que les incomoda, ¿cierto? O que quiere que se realice una concientización más a nivel general, no sea solamente de esa discapacidad, por lo tanto también ahí va a requerimiento de la persona. Pero siempre concientizar al equipo de trabajo sobre temáticas de inclusión laboral. Realizar un proceso de inducción acorde a ajustes razonables. Ya cuando ingresa la persona, se va a realizar, o todos hemos pasado también por un proceso de inducción, que es el proceso de aprendizaje, de acuerdo al puesto de trabajo que se va a realizar. Por lo tanto, esa inducción también tenemos que tener en cuenta el tema de los ajustes razonables. Si esa inducción se va a hacer, por ejemplo, virtual, tener en consideración los ajustes virtuales. Si esa concientización es a nivel presencial, tener en consideración los ajustes que requiere la persona. Y realizar acompañamiento y seguimiento en el proceso, lo que yo les mencionaba, sobre todo en los programas de inclusión laboral, ¿cierto? Se realiza este acompañamiento de la persona que ingresó, se realiza un seguimiento, ¿cierto? Siempre obviamente velando por la mayor autonomía posible de la persona que ingresa, pero sí realizando un seguimiento por si acaso llega a surgir cualquier problema y ver cómo va la persona también trabajando, esto mediante evaluaciones de desempeño, por ejemplo, ¿ya? Eso en general. Muchas gracias por su atención y hemos finalizado la presentación. Ahora abrimos la ronda de preguntas. Gracias Constanza y Paula por su excelente presentación. Fue un muy buen pasaje por todos los pasos de la entrevista, desde la selección, cómo hacer, ¿no es cierto?, una entrevista laboral más inclusiva.
Entonces abrimos las preguntas, a ver si, mira, por tiempo vamos a responder algunas, creo que ya tenemos algunas. Tu, tu, tu. Soledad pregunta, si el postulante debería poner en su currículum sobre su discapacidad, o si eso es algo que se da, cómo se maneja. Sí, mira, el tema hay muchas personas que lo ponen, sobre todo personas con discapacidad auditiva, para el tema del primer contacto. Ya dicen que tienen discapacidad auditiva y que ojalá el contacto sea por WhatsApp, ya por algún medio accesible. Eso va a criterio de la persona. Yo me he encontrado con currículums que dicen la discapacidad, sobre todo como yo les digo discapacidad auditiva, currículums que no la dicen, ya, y eso la verdad es que va a criterio. Igual cuando se sabe que es por un programa de inclusión, se pregunta el tema de si cuentan con su credencial o no, o si tienen pensión de invalidez o no, y ahí obviamente se realiza. Pero eso va a depender de la persona, porque el currículum también es personal y se hace, ¿cierto?, como uno estime conveniente. Súper, gracias Constanza. También vi una pregunta acá que decía cómo se llama el lector de pantalla, el NVDA, que es el lector que es gratuito. Súper. También tenemos otra pregunta esta es la última que llegó, Valentina Barca. ¿Qué se puede hacer cuando la persona no quiere la implementación de ajustes razonables, pero uno se da cuenta si se implementan mejoraría significativamente su desempeño? ¿Cómo se puede abordar ese caso? Lo que pasa es que ahí, o sea, de cierta forma, transgrediríamos su derecho, que si bien es acceder a los ajustes razonables, tanto el poder decir su situación de discapacidad, mencionar sus diagnósticos, es algo reservado. También está, y esto también pasa, lo voy a ligar un poco a cuando las empresas quieren acreditar a las personas. Dicen, no, yo vi que él tiene discapacidad, entonces lo vamos a acreditar. Eso es algo voluntario, es algo que la persona decide finalmente optar, y lo mismo por los ajustes razonables. La sugerencia pudiese ser sentarse a conversar, ver si efectivamente primero la persona menciona que tiene una situación de discapacidad, y entregarle algunas como lo positivo que pudiese aportar la entrega de esos ajustes razonables. Pero también estamos en el escenario en que nosotros, el externo que no tiene esa situación de discapacidad, no podemos escoger el ajuste razonable para la persona. Independiente que nosotros tengamos, o acá les expusimos algunos ajustes razonables, algunos ejemplos, no son el mismo ajuste razonable. Por ejemplo, no sé, necesita intérprete, ya. Todas las personas sordas no saben lengua de señas, no todas las personas sordas van a necesitar intérprete, por ejemplo. Entonces, cada persona debe decir sus ajustes razonables. Entonces, en conclusión, yo lo voy a decir muy desde mi experiencia, yo lo que haría es primero ver si la persona refiere tener una situación de discapacidad, y segundo, como que un poco ahondar si efectivamente cree que necesita algunos apoyos para mejorar su desempeño, su incorporación en el trabajo. Si la persona, como ahí decía la pregunta, no los quiere, es algo en que ya no hay más escenario en que nosotros incorporarnos, porque es una decisión personal. Súper, gracias Paula. En vista del tiempo, me gustaría que las preguntas que quedaron pendientes puedan dejarnos por interno sus correos para poder ir a lo mejor respondiendo más puntualmente a algunas consultas que nos quedaron adentro en vista del tiempo. Así que quiero ir cerrando también y agradecerles a Constanza y a Paula por trabajar, ¿no es cierto?, en conjunto esta instancia con el programa de apoyo con Avanza Inclusión, y agradecerle su disposición, su conocimiento y la charla del día de hoy. Esperamos que esta información les sea útil y práctica para todas y todos quienes nos acompañaron el día de hoy, sobre todo para los profesionales que lideren este tipo de procesos al interior de sus organizaciones, ¿no es cierto? Que sea una ayuda a los acompañamientos necesarios a realizar, avanzando, ¿no es cierto?, en una sociedad más inclusiva. Para finalizar, ¿no es cierto?, agradecerles su presencia de todas y recordarles entonces que estos 2 últimos días son la última oportunidad para inscribirse al programa de apoyo a todas las organizaciones que se encuentran presentes el día de hoy.
En el chat también van a encontrar, ¿no es cierto?, los formularios de inscripción, nuestras ambas modalidades, este tipo de conocimientos lo van a encontrar al interior del programa, van a poder revisar, ¿no es cierto?, todo lo que es este tipo de etapas, procesos, y les entregamos, ¿no es cierto?, herramientas teórico-prácticas para que puedan ir aplicándolas en sus organizaciones. Así que están invitadas e invitados a que se sumen a esto, al programa de apoyo e inclusión laboral. Van a encontrar, como les dije, los formularios en el chat. Y también nos pueden inscribir a nuestro correo programa-de-apoyo@avanceinclusión.cl. ¿Ya? Así que también agradecerles a María Alicia, nuestra intérprete el día de hoy, como siempre, un gusto su compañía, y también a las chiquillas, ¿no es cierto?, por la gran instancia de hoy. Muchas gracias a todas y todos a quienes nos acompañaron en esta gran convocatoria. Estamos muy contentos, ¿no es cierto?, de poder encontrarnos en estas instancias, y próximamente tendremos otra instancia para volver a aprender. Muchas gracias, que estén muy bien. Un abrazo.